Hola querida amiga, querido amigo, querida hermana y hermano en Cristo. Un saludo muy especial para ti en este momento. Vamos a ver ahora la palabra de Dios como siempre hacemos. Pero quiero darte antes un caluroso saludo desde aquí de tu amiga y hermana en Cristo, María Pérez. Bienvenida, bienvenidos a Un Ratito con María. Vamos a ver cuál es el tema que tenemos para hoy, basado en las Santas Escrituras. El tema se titula Dios tiene el control de la vida de sus hijos, basado en Romanos 8:28. Recuerdo, tenía yo una amiga hace unos años, tiene que ser ya algunos 10 años, que ya ella no está con nosotros, pero esa amiga, inicialmente te cuento que ella era clienta de una tienda en la que yo laboraba y ella era muy alegre, ella era entonces muy entusiasta y todo iba bien con su vida. Ella tenía su esposo, ya sus hijos se casaron, una hembra y un varón, ya ella tenía nietos y ya ella estaba retirada, esperando para que el esposo también se retirara. De repente el esposo murió. Entonces ella estaba triste, pero continuó con la vida, con su vida. Y entonces ella un día fue a visitar a su hija y sintió un dolor en el costado izquierdo y un dolorcito. Pensaban que era algo muscular, pero ella tristemente tenía un cáncer. Entonces esa amiga, yo iba a su casa, oraba con ella, y entonces ya cuando ella me veía, ella llamaba a la señora que la cuidaba y a su hermana y le decía: llegó María, vengan, vamos a orar. Su fe fue creciendo. La gloria siempre sea para nuestro Dios. Entonces, pero es bueno saber que a los hijos de Dios todo lo de sus hijos obra para bien. Entonces, vamos a ver, hoy vamos a el versículo que vamos a estar viendo en este momento se encuentra en el libro de Romanos 8:28. Todos conocemos este versículo. A veces nos hacemos preguntas y cuestionamos este versículo y tenemos inquietudes con relación a este versículo, así que quisimos estudiarlos juntos, que tú y yo lo estudiemos juntos. Así que busca tu Biblia y leamos juntos. Dice: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Aprovecho para invitarte a suscribirte en este canal para que sigas recibiendo también otros temas como este. Así que activa la campanita de notificación y comparte el video para que también otros reciban bendición. Cuando tú compartes una reflexión cristiana con tu familia y tus amigos, tú estás también difundiendo el mensaje de salvación. Por eso te invitamos a que también lo compartas. Entonces veamos algunos puntos de este versículo. Dice, en la primera parte del versículo dice: a los que aman a Dios. Así dice el texto. Entonces, ¿quiénes son los que aman a Dios? Tú te haces esta pregunta igual que yo. Yo amo a Dios, tú amas a Dios. ¿Qué es amar a Dios? Vamos a ver entonces algunos puntos o algunos otros versículos, otras partes de la Biblia que nos puedan aclarar qué es amar a Dios. Dice, viendo la primera parte de este punto, es:
entonces la vamos a encontrar en Primera de Juan 4:19. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Si alguno dice yo amo a Dios, repetimos, Primera de Juan 4:20, estamos leyendo ahora. Si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y dice Primera de Juan 4:21, y nosotros tenemos este mandamiento de Él: el que ama a Dios, ame también a su hermano. Fíjense bien qué interesante, porque dice que a Dios lo amamos por fe. Dice este versículo que a Dios no lo hemos visto. También hay otras partes de la Biblia que hablan que Dios es nuestro Padre y que somos sus hijos. Entonces, ¿qué padre puede amar entonces a una persona que no le ama a sus hijos? Es decir, que para Dios recibir su amor, tu amor y mi amor, primero tienes que amarle sus hijos, a quien tú ves. ¿Quiénes personas pueden ser esta? Bueno, tu prójimo. ¿Quién es tu prójimo? Tu próximo. La persona que te queda próxima. Tu familia, tus vecinos, tus amigos, tus hermanos de la iglesia, los comunitarios, los cercanos del sector donde tú vives. Esos son tus próximos, tu prójimo que debes amarlo. Y el amor se demuestra haciéndole el bien a las personas, haciéndole el bien, procurando su bien. Esto es amar al hermano. También siendo misericordioso con él. Cuando tú le aplicas misericordia, tú le amas. Cuando tú le ayudas con alguna necesidad, hasta escuchándolo porque se siente atormentado, se sienta triste, ya ahí tú estás amando a tu hermano. Cuando tú echas tu agenda a un lado y entonces tratas de ayudar a otro a cumplir con su agenda. Otro pasaje bíblico que nos habla de cómo nosotros podemos amar a Dios, dice a través de nuestro prójimo, dice en Mateo 22:35, y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó por tentarle diciendo, repetimos, Mateo 22:35 y 36. Maestro, ¿cuál es el mandamiento en la ley? ¿Cuál es el gran mandamiento en la ley? El 37 dice, Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Fíjense ustedes cómo el Señor compara el amor que le tenemos a Él con el amor al prójimo. Porque miren cómo él dice, y el segundo es semejante al primero. Entonces, es decir, ya vimos la parte que amamos a Dios a través del amor a nuestros hermanos. Entonces, no te vayas del video. Vamos a seguir aquí, que es solo unos minutitos, un ratito aquí con María. Y si ves nada más 2 minutos, no puedes entender el tema. Y son temas de salvación, mi querida amiga y amigo, y hermano y hermana en Cristo. Vamos a ver entonces, quien ama a Dios hace su voluntad. Vamos a ver esta parte. En 1 Tesalonicenses 5, 16 al 22 dice, entonces, estad siempre gozosos, orad sin cesar, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios
para con vosotros en Cristo Jesús. No apaguéis al Espíritu, no menospreciéis las profecías, examinadlo todo y retened lo bueno. Absteneos de toda especie de mal, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Gloria a Dios. Entonces el Señor quiere, hacemos la voluntad del Señor cuando estamos gozosos, cuando oramos sin cesar, cuando podemos decir que examinamos todo, pero retenemos solo lo bueno, cuando nos abstenemos de hacer el mal. Dice entonces que esto es algo, esto el Señor nos guarda irreprensible para entonces hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo. Qué bonito es saber que también entonces amando al prójimo amamos a Dios, haciendo la voluntad de Dios también, o haciendo su voluntad también le amamos, y también quien ama a Dios cree en Él. En Hebreos 11:6 dice: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Es decir, que si usted y yo amamos a Dios, entonces debemos creer en Él, creer que Él existe, que Él es Dios, nuestro sustentador, nuestro creador, nuestro benefactor. Fíjense que a usted y a mí no nos falta nada. Decimos que si tenemos a Dios, lo tenemos todo, mis queridos hermanos que nos ven en este momento. Entonces tenemos que creer en Dios, creer sin verlo, porque dice que la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Usted tiene que saber que Dios existe por fe. Entonces dice, el que cree en Dios, entonces le ama. Porque miren cómo dice el versículo central de toda la Biblia. De tal manera amó Dios al mundo, que entregó a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea, no se pierda, mas tenga vida eterna. Es decir, la palabra es creer. Tenemos que creer en Dios. Entonces, podemos aumentar nuestra fe por medio de una comunión, una comunicación estrecha con Él. No te vayas del canal, que ya vamos avanzando en el tema. Este es un tema corto, pero queremos que te quedes porque queremos verte a ti, a tu familia, a tus amigos en el cielo, reinando para siempre con nuestro Dios. Dice la segunda parte del versículo, entonces, al que ama a Dios, todas las cosas, los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. ¿Cómo así, hermana María? ¿Cómo que todas las cosas me ayudan a bien? Todas las cosas o algunas cosas. ¿Cuáles cosas me ayudan a bien? Veamos entonces cuáles cosas son estas. Pueden ser cosas malas o cosas buenas que te pasan. Momentos dulces o momentos amargos que vivas. Cuando estás en la oscuridad o cuando te sientes en plena luz. Esto también te ayuda bien. Las cosas fáciles y las cosas difíciles. Cuando estás en salud y cuando estás en enfermedad, también te ayuda para bien. Cuando estás triste o cuando estás alegre, esto te ayuda bien. Cuando tienes abundancia o cuando estás en pobreza, esto te va bien a tu carácter, a tu espíritu. Tu carácter orgulloso igual que el mío, tu carácter imperfecto, pecaminoso. Esto nos ayuda bien. Cuando estás en la calma, cuando estás en la tormenta, cuando tu mar está agitado,
Cuando has perdido tu paz, esto te ayuda bien también, querido amigo. En el sufrimiento o cuando estás en plenitud de gozo, también esta es la voluntad del Señor. Él ha permitido esta situación que estás pasando y te ayuda para bien. En la vida y en la muerte. Dios es el dueño de la vida. Esto también te ayuda bien. Él es el dueño tuyo y mío. Esto más difícil, este punto de la muerte, pero esto te ayuda bien. Porque esta no es la vida eterna. Fuimos hechos para eternidad, pero por el pecado vino la muerte. Pero lo importante es saber que cuando nuestros familiares, nuestros amigos y a nosotros en algún momento nos tocará descender a la tumba, lo importante es saber que si los que mueren en el Señor, los que mueren en el Señor, entonces están sellados para vida eterna. Hay muchos que no mueren en el Señor y entonces porque han rechazado el Evangelio de Salvación, y estos están sellados para muerte eterna. Entonces decimos que todas las cosas les ayudan a bien a los que aman al Señor. Romanos 8:28. Es bueno saber que en toda esta calamidad que resumimos ahí en esos puntos, haz tu lista de cuál es tu situación que te tiene ahora mismo tan atormentado, que no te deja dormir, que no puedes comer, no puedes estar tranquilo un momento, tu mente entonces está todo el tiempo agitada, con muchos pensamientos, así que te tienen muy preocupados. Es bueno saber, no sé dentro de cuáles de estas situaciones te encasillas, si estás enfermo o estás en salud, si estás en riqueza o estás en pobreza. Es bueno saber y te invitamos a mantenerte firme, mantenerte íntegro, mantenerte fiel, mantenerte puro para Dios. Porque dijimos que Dios, todo lo que nos pasa, Él tiene el conocimiento de todo cuanto nos pasa. No cae una hoja de un árbol sin que Dios lo sepa. Dios tiene contado hasta la última hebra de tu cabello. Él sabe todo cuanto te pasa. Así que Él sabe la situación que estás pasando en este momento. A los hijos de Dios todas las cosas nos ayudan a bien. Dios está obrando a favor tuyo y mío para hacernos semejantes a Él, para que tengamos una dependencia total de Él. No te vayas, quédate ahí, querido amigo. Vamos a ver este corto video hasta el final. Es un video de salvación y vida eterna que estamos viendo aquí. Es un tema decisivo para tu salvación y para mi salvación. Recuerda, la vida de José tuvo una vida de mucho sufrimiento. Fue vendido por sus hermanos, llegó a Egipto, cayó en la cárcel y luego fue el administrador de toda la economía de esta gran nación. Todo lo que José hacía prosperaba porque Dios estaba con él. Se mantuvo firme, se mantuvo fiel a Dios. Dios cumplió su propósito en él. Su carácter fue pulido en todas aquellas pruebas y salió victorioso por su total dependencia de Dios y su integridad. Era un hombre íntegro. Y tú y yo somos íntegros. Dice en Job 13:15, he aquí, aunque él me matare, en él esperaré. No obstante, defenderé delante de él mis caminos. Dice el 16,
16, Job 13, 16. Y él mismo será mi salvación, porque no entrará en su presencia el impío. A pesar de Job estar pasando todas las situaciones, toda la calamidad humana que ustedes se puedan imaginar, que nunca va a ser comparada con el pequeño problema que tú y yo tenemos, igual Job ahí está diciendo que Dios lo va a salvar. Y que entonces él no se está viendo como un impío, porque dice, porque no entrará en su presencia el impío. Ya no te vayas del canal, que ahora vamos ya a la tercera y última parte del versículo. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Entonces, recuérdense la boda entonces del hijo del rey, que mandaron las invitaciones a todo el mundo. Unos estaban ocupados en sus negocios, otros entonces tenían otras ocupaciones, y entonces lo que hay es que nadie fue. Después mandaron a buscar a otros convidados o a otros invitados, y se llenó entonces la casa del rey. Entonces, fíjense ustedes que el rey no dijo, amárrenlo, oblíguenlo y tráiganlo a la boda. Es voluntario. Usted y yo tenemos libre albedrío. Usted decide si acepta al Señor o entonces lo deja para luego, o no lo acepta. Entonces, fíjense ustedes que hubo un convidado, que entró a la boda sin la ropa de boda. Es decir, entró por su propia justicia, no por la justicia de Cristo. Entonces, mi querido amigo, Dios nos está invitando a ti y a mí a aceptar esa invitación, porque dice, esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Dice en Juan 10, 27 y 28, mis ovejas oyen mi voz, ahí habla el Señor, y yo las conozco y me siguen, y yo les doy vida eterna. Oigan qué hermoso, qué tierno es tu Padre Celestial y mi Padre Celestial. Y yo les doy la vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. ¿Tú sabías que si tú aceptas a Dios, Dios te cuenta dentro de sus ovejas? Y dice que Él te dará vida eterna. Acabamos de leer en San Juan 10, 28, que dice, y yo les doy la vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebata de mi mano. ¿Te parece bonito? ¿Te gustaría aceptar al Señor? ¿Te gustaría vivir para siempre con Él en las mansiones celestiales? ¿Te gustaría disfrutar la vida eterna que solo es en Cristo Jesús? Hoy vimos el versículo Romanos 8, 28. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Entonces, esta es la reflexión del día de hoy, de ese versículo. Suscríbete a mi canal, dale a la campanita de notificación, comparte este video para que otros también se preparen espiritualmente y vayan también contigo y conmigo al reino de los cielos. Y hasta aquí tu espacio, un ratito con María. Les acompañó su amiga y hermana en Cristo, María Pérez. Recuerda que el Señor Jesús te ama y yo también. Dios te bendiga.